El ex vicepresidente Jorge Glass se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Hagamos un reencuentro de lo ocurrido la noche del viernes 5 de abril, cuando en un operativo para capturarlo, la Policía Nacional irrumpió en la Embajada de México. Estas son las imágenes de cómo se llevó a cabo el operativo efectuado por miembros especiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas la noche del viernes 5 de abril para la detención del expresidente Jorge Glass en la Embajada de México. Cerca de 10 minutos duró el operativo y se dio horas después de que el gobierno mexicano le conceda asilo político. A través de un comunicado, la presidencia del Ecuador confirmó la detención de Glass e informó que fue dispuesto a las autoridades locales. Además, instó que la función de las delegaciones internacionales es fortalecer las relaciones binacionales y acusa de ilegal el asilo concedido al ex vicepresidente, ya que ha sido condenado con sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el embajador encargado de México, Roberto Canseco, denunció a la prensa de que este fue un acto que viola los derechos internacionales. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Además, cuestiona la seguridad del exmandatario. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No, esto es totalmente fuera de toda norma. Tras la detención, Glass fue llevado a la unidad de flagrancia al norte de la capital para realizar los trámites correspondientes. Cerca de las 7:20 de la mañana del sábado 6 de abril, fue trasladado a la cárcel de La Roca. Este hecho generó conmoción en la comunidad internacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Y México rompió relaciones con el Ecuador tras el ingreso sin autorización a su sede en Quito para la detención de Jorge Glass, a quien se le concedió un asilo político en horas previas. Pero este no es el único gobierno que tomó esta medida. El gobierno de Nicaragua, a través de un comunicado, se solidarizó con México y rechazó la violación de los derechos internacionales, dijo. Además, formalizó la ruptura de las relaciones diplomáticas con nuestro país. Recordemos que en el año 2020, dicho país ya había retirado su embajada de Quito. Y a través de un comunicado, justamente el gobierno nicaragüense, cuyo presidente es Daniel Ortega, anuncia la ruptura entonces de relaciones diplomáticas con Ecuador y su respaldo pleno a México luego de lo sucedido en Quito la noche del viernes. Pero también la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, también se ha pronunciado y recordó que se sufrió un ataque similar en Managua, Nicaragua, por parte del régimen de Daniel Ortega. Nicaragua ha ratificado el apego al derecho internacional y a las convenciones que rigen las relaciones civilizadas, dicen ellos, entre los estados. Así que el único que junto a México rompe relaciones es, en este caso, Nicaragua. Hay otras naciones, ya lo vamos a ver, que sí se han pronunciado, pero de otra manera. Así es, la comunidad política internacional reaccionó ante este ingreso de policías y militares a la Embajada de México en Quito. Entre apoyo a México o condena de la acción están países como Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, está Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, España, Portugal, Reino Unido, Canadá, Noruega y Estados Unidos. Y por otro lado, la Organización de Estados Americanos, la OEA, rechazó el incidente en la Embajada de México en Ecuador y propuso una reunión de su Consejo Permanente para retomar la relación entre ambos países. Así es, a través de un comunicado compartido en la cuenta de X en el texto, el organismo, justamente ahí lo estamos viendo, gracias, el organismo internacional recordó a sus estados miembros que la organización establece que, abro comillas, el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas, es decir, rechazan el accionar que tuvo el gobierno ecuatoriano, mencionando que la Secretaría General justamente rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo, en peligro, la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En buen romance,
que no se procedió como dictan los protocolos internacionales. Y a la par, otros organismos internacionales también dieron declaraciones similares, como la Mercosur, la CELAC y la ONU. Tras los cuestionamientos de organismos y gobiernos internacionales, la Cancillería ecuatoriana emitió una declaración de prensa y dio a conocer los motivos por los que, a su decir, se dio este operativo de captura a Jorge Glass en la Embajada Mexicana en Quito el pasado viernes. La Cancillería del Ecuador brindó una conferencia de prensa la tarde del sábado 6 de abril. Esto tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México. La canciller Gabriela Sommerfeld informó que la decisión del presidente Daniel Noboa fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Y agregó que el gobierno ecuatoriano agotó todos los canales de diálogo con México para que entreguen a Jorge Glass. La Cancillería remitió oportunamente a la Embajada de México toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por delito de peculado. Sommerfeld dijo que no procedía de manera alguna la concesión de asilo diplomático y explicó que los pedidos se hicieron fundados en los estatutos de la Convención de Caracas de 1954 y de la Convención de Montevideo de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Además, reiteraron que la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo fue ilegal, sino que contravino el derecho internacional. Ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Manuela Bedón, Noticias 7. 18 personas entre diplomáticos y sus familiares retornaron a la Ciudad de México en un vuelo comercial del domingo 7 de abril. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer que la sede en Quito se mantendrá cerrada de manera indefinida, al igual que sus servicios consulares. El presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias. Estas fueron las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, para dar a conocer la salida de su cuerpo diplomático del Ecuador. Las 18 personas, entre diplomáticos y sus familiares, llegaron a México en horas de la tarde en un vuelo comercial este domingo 7 de abril. Tras la llegada, Raquel Serur, ex embajadora de México en Ecuador, dio declaraciones a la prensa. Salí del Ecuador con la frente en alto, llego a México con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo. La canciller mexicana agregó que la sede consular en Quito queda cerrada de manera indefinida, al igual que sus servicios. Que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador, que son más de 1,600 personas, podrá seguir recibiendo asistencia a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, el SIRME, al igual que de las embajadas mexicanas en Colombia y en Chile. Sin embargo, esta cartera de Estado pondrá canales telefónicos para la comunidad mexicana en Ecuador que requiera asistencia. Manuela Bedón, Noticias 7. Y por cierto, la canciller de México, Alicia Bárcena, dio a conocer que su país denunciará el incidente ante instancias internacionales, empezando por la Corte Internacional de Justicia. La funcionaria mexicana dijo que su expectativa es que nos otorgue la razón, abro comillas, es lo que dice ella, que se les otorgue la razón por parte de la Corte Internacional de Justicia y se le conmine al Estado de Ecuador a reparar el daño. Son las declaraciones que ha dado entonces la canciller. Me confirman si tenemos justamente, sí, vamos entonces a escuchar lo que dijo en este
declaración oficial por parte del gobierno mexicano. El gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional. Muy bien, y después de todas estas decisiones que se han tomado, también la pregunta que surgió muchísimo este fin de semana es, entonces, ¿qué es lo que no se puede hacer con México? Bueno, a partir de que se ha ido el cuerpo diplomático hacia México, lo que ocurre es que, por ejemplo, estos trámites consulares ya no se van a poder realizar aquí en la ciudad de Quito, sino van a poder se pueden hacer a través de consulados como de Colombia o de otros países vecinos con nuestro país. Por ejemplo, trámites para regularizar un título que se haya obtenido en México. Además, las visas ya no se van a poder sacar desde aquí, desde el Ecuador, sino se van a tener que sacar en otro país. Y pues digamos que eso, en definitiva, más adelante, como lo habíamos ya mencionado, vamos a estar conversando con la ministra de Producción para saber qué es lo que ocurre en el tema comercio. Lo mismo con las personas que ya tenían trámites adelantados, pues igual hay instancias, en este caso canales virtuales, con los que se podría entonces continuar con estos procesos. Pero, por cierto, y para aclarar un tema que surgió durante el fin de semana, no se han suspendido los vuelos directos entre el Ecuador y México, tanto privados como estatales, comerciales, de producción. No se ha suspendido, se pueden continuar con estas operaciones, es la información que ha dado el Ministerio de Transporte anoche, así que lo que se mencionaba, eso simplemente fueron especulaciones, no es oficial, todavía tenemos relación aérea con la nación norteamericana. 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a continuar y ahora nos vamos hacia la Asamblea Nacional con el mismo tema porque las comisiones de fiscalización y de relaciones internacionales solicitaron la comparecencia de 3 ministros de Estado sobre la incursión registrada el viernes 5 de abril en la Embajada de México en Quito. Ambas convocaron a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, con la misma temática y día. Se espera que el miércoles 10 de abril a las 7 de la mañana entonces se presenten a la Comisión de Fiscalización. Así lo compartió en su cuenta de X la presidenta de dicha mesa, Pamela Aguirre. Ahí estamos viendo la convocatoria. Y por cierto, en temas legislativos, Revolución Ciudadana, el movimiento de Revolución Ciudadana ya ha expresado su oposición política al gobierno y están de hecho impulsando el no en la consulta popular, pese a que esto sabemos no es del todo dentro de la campaña porque no están registrados, pero entonces ya hay completamente una ruptura entre Revolución Ciudadana y las bancadas afines al gobierno actual. Los últimos 5 gobiernos no han estado exentos de tener discordias diplomáticas con otros países por diferentes motivos, los cuales han generado tensiones a nivel de sus relaciones internacionales. En el siguiente reporte les presentamos un recuento de los principales casos. Vamos a ver. Los más complicados se dieron durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En marzo de 2008 expulsó al embajador de Colombia en Quito por los hechos suscitados por el bombardeo en Angostura a un campamento de las FARC, donde murió el jefe guerrillero Raúl Reyes. En junio de 2011, Correa declaró persona non grata a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodge, quien fue señalada como la autora de un cable filtrado por Wikileaks sobre la existencia de corrupción en la policía ecuatoriana. Yo espero que sí, que esto puede ser, que el país puede tener un futuro mejor. Yo creo que sí, que eso es muy posible. En julio de 2018, el expresidente Lenín Moreno expulsó a la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, como medida de retaliación a criterios cuestionadores sobre la situación legal de Rafael Correa, procesado por la justicia ecuatoriana por casos de corrupción. Guillermo Lasso declaró en marzo de 2023 persona non grata al embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fox, señalado por negligencia al posibilitar la salida de la residencia argentina de la ex ministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, procesada judicialmente por corrupción.
Ahora, el gobierno del mandatario Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, en respuesta al no respeto al principio diplomático de no intervención, por declaraciones formuladas por el presidente mexicano sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio. El internacionalista Santiago Orbe puntualiza que, ante esta situación, la embajada mexicana no quedará en acefalía y conmina a que a través de un diálogo se restablezca la comunicación diplomática entre México y Ecuador para beneficio de la población emigrante. Existen miembros de la Cancillería o funcionarios diplomáticos que asumirán la agenda de la representante o de la embajadora de México en Ecuador hasta que las relaciones se normalicen. Los regímenes de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio también tuvieron impases diplomáticos con Colombia por la injerencia de la guerrilla colombiana en Ecuador y que solo llegaron a llamados a consulta de los respectivos embajadores. Javier Ceballos, Noticias 7.